vez se han preguntado ustedes mismos ahí cuando uno medita ahí en el carro y llega uno pensando, la verdad que mi vida no tiene sentido, mi vida está hecha a pedazos? Hay situaciones en la vida donde podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas? ¿Por qué me está sucediendo esto si yo le sirvo al Señor? ¿Por qué permite Dios que pasen tragedias en mi familia? No veo a Dios en mi vida. No veo a Dios en mi familia. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué está pasando conmigo? Yo creo que todos en algún punto hemos pensado así. Y muchas personas viven incluso así. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida está hecha a pedazos? Y me gustaría que vayamos al libro de Ruth. Por favor, está en el Antiguo Testamento, después de Jueces. Ruth, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios: en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales les tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de quién más, y de su marido. Vamos a leer una historia triste para explicarte el contexto que está aquí mismo. El contexto es el siguiente: Israel no tenía reyes, solamente tenía jueces. ¿Sí? Israel no tenía reyes. Todo este tiempo Israel nunca tuvo reyes, tenía jueces. Y la Biblia aquí nos enseña que habían pasado ya como 350 años de caos. 350, diga conmigo 350. 350 años de caos habían pasado. De hecho, podemos saber aquí que dice que en aquellos días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. O sea que estaban ¿en qué? En hambruna. Había una hambruna en Belén. Pero también se nos enseña algo aquí. Los 2 personajes que salen al principio son Elimelec y ¿quién más? Naomi, que tenían ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y entonces había hambruna ¿en dónde? En Belén. La Biblia no nos dice el por qué. No lo sabemos el por qué. Pero nos dice que ellos 2, junto con sus hijos, se fueron de Belén. ¿A dónde se fueron? A Moab. Moab era un territorio enemigo. Y luego tú puedes seguir leyendo y te das cuenta que la vida de Noemí se desbarata. Porque ¿qué le pasa a Noemí en esos 10 años allá? Primero se queda ¿qué? Viuda. Sus hijos se mueren al cabo de unos años. O sea, se fue con una familia y terminó sola. Luego ella le dice a sus 2 nueras: váyanse, ustedes están jóvenes, váyanse, quédense, búsquense otro marido, no pasa nada. Sin embargo, vemos que ahí Ruth y Orfa estaban como que no, nos quedamos contigo. Y luego ella les vuelve a decir: váyanse, porque aquí que yo tengo otros hijos, ustedes no los van a esperar a que crezcan, váyanse. Y Orfa, dice la Biblia, que se va, pero que Ruth le dice a ella: yo me voy a quedar contigo. Y aquí podemos conocer una frase importante, la podemos ver en el versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en el capítulo 1, del versículo 19 al 21, dice: y anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, porque quiero que sepas que después de que pasa todo esto, lo que dice Noemí es que mira, me voy a regresar ¿a dónde? A Belén, de donde yo vengo, de donde Dios me había llamado.
Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La palabra famosa de Ruth es cuando le dice ¿cómo se dice? A Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ahí podemos ver la fidelidad de Ruth. Pero en esta mañana no te voy a hablar de Ruth, vamos a hablar de Noemí. La vida de Ruth la fidelidad de Ruth es impresionante, y por eso el libro se llama Ruth. Y es hermoso la enseñanza. Pero aquí queremos ver el contraste de Noemí. Una mujer que se fue con las manos llenas de Belén y regresó con las manos vacías a Belén. Hoy, si usted se siente vacío, si usted hoy se siente vacía, está enojado con Dios, está enojada con Dios, siente que todo alrededor de usted son ruinas, el mensaje que tengo para usted hoy es este, y se llama: de ruinas a promesas. Este mensaje es para usted. Si usted hoy se siente vacío, si usted hoy sabe que necesita algo más, si usted está molesto con Dios, este mensaje es para usted. De ruinas a promesas. Me puse a pensar bastante en la parte donde le preguntan en el versículo 19: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme ¿qué? Mara. Hermanos, Noemí significa dulce. Dulce. ¿Sí? Ese era su nombre. Cuando ella regresa dicen: ¿no es esta Noemí? Como cuando uno regresa de Estados Unidos a su pueblo y te dicen: ¿no es no es este Jonathan, el que limpiaba los zapatos y ahora viene así con la camioneta? ¿No es este? Sí, a veces uno dice cuando uno regresa a su pueblo, sobre todo en Puerto Rico: ¿no es un nombre puertorriqueño? Digamos un nombre puertorriqueño así, bien común. Yandel. ¿No es este Yandel que se creció aquí con nosotros con las alcapurrias y ahora solamente habla inglés? Pero aquí vemos la historia de una manera diferente. ¿No es esta Noemí, la que tenía las manos llenas? Dulce Noemí. ¿Y qué dice ella? No me llames Noemí, llámame Mara. Que Mara aquí mismo dice su significado, que es afligida, que es manos vacías. Prácticamente Mara significa amargura. No me llames dulce, llámame amargura, porque Dios me ha castigado, porque Dios. Ella era feliz. No me llamen Noemí porque yo antes era feliz. No me llames Noemí porque yo antes tenía un marido. No me llames Noemí porque yo antes tenía hijos. Ahora llámame Mara porque soy amargada. Ya no soy Noemí porque ya no tengo esposo. Ya no soy Noemí porque no tengo hijos. Yo me puse a meditar en esto y fue tan impactante para mí al leer este pedazo, porque me puse a preguntarme ahí: ¿cuántas veces nosotros nos cambiamos el nombre por nuestras situaciones? Noemí se llamó ella por la voluntad de Dios, dulce. Pero ahora ella se estaba autodenominando amarga. Démonos cuenta y seamos objetivos. Nosotros tenemos un llamado de parte del Señor. Tenemos un propósito, cada uno de ustedes, todos y cada uno de ustedes tienen un propósito grande en esta tierra. Más allá de estar trabajando, ustedes tienen un propósito grande en esta tierra, tienen a personas que impactar en esta tierra. Dios les ha puesto un nombre. La pregunta es:
¿Nos estamos cambiando el nombre que Dios nos puso o estamos siguiendo el nombre que Dios nos dio? ¿Cuántas veces nosotros cambiamos nuestras personalidades, cambiamos nuestros nombres, cambiamos nuestra identidad por lo que nos está pasando alrededor? Me miro una humana como usted y como yo. A veces la gente te dice, ¿dónde está, por ejemplo, el Abraham que era feliz? ¿Dónde está el Roberto que era feliz? ¿Dónde está el Jonathan que siempre brincaba, el que saludaba? ¿Dónde está Laura, la que siempre... La gente... Y a veces uno dice, no, pues ya cambié. Pero la realidad es que esa persona sigue estando ahí. La persona amorosa que tú eras sigue estando ahí. Lo que pasa es que te cambiaste el nombre por las circunstancias que tú tenías o que estás pasando. Hay gente que dice, no, antes me gustaba soñar, ahora ya no soy un soñador. Tú sigues siendo un soñador. Lo que pasa es que te cambiaste el nombre por la circunstancia que estás viviendo. Lo que pasa es que ahora tu nombre lo está definiendo lo demás. No estás dejando que Dios te defina. Y esto es un problema muy grande con la gente. La gente desea el deseo del otro. Hay algo que se llama en la psicología el deseo de ser deseado. ¿Saben por qué la gente se viste extravagante? No por él, no porque a uno le guste. No estoy diciendo que no lo disfrute. Estoy hablando no porque él mismo quiera, sino porque deseas que el otro te desee. Así vive el humano. Tú vas a los antros. ¿Cuántos van a los antros aquí? Estaba viendo si alguien se quemaba hoy. Tú vas a un lugar así, donde hay un bar, una barra, lo que sea, vas a Disney Springs y todo eso, y ahí vas a ver que hay gente que va vestida con un top hasta acá y enseñando de todo. Porque tienen el deseo de que alguien más las o los desee. Y así vive el hombre. La gente realmente no quiere algo. Quiere lo que los demás quieren de él. Uno se forma a lo que los demás quieren de mí. Es más, uno vive trabajando su vida para ser aceptado por el deseo de otro. Quizás nos estamos yendo un poquito profundos y filosofando aquí, pero quiero que usted esté claro con esto. La gente lo que quiere es que los demás lo quieran. Por eso actúan de tal forma. Por eso nos movemos de tal forma. Por eso nos vestimos de tal forma. Porque tenemos el urgente deseo de ser deseados. Ahora, cuando uno quiere ser deseado, cuando uno vive por la definición del otro, porque muchas personas se preparan toda su vida en una carrera por la definición que te dio quizás un papá, te dio una mamá o te dio la sociedad. A veces uno crece pensando que es un tonto porque todo el tiempo te decían que eras un tonto y te definieron, y te definieron, y te definieron. Entonces, mucha gente vive frustrada y amargada en su vida y se cambian el nombre. No estoy hablando de una manera literal, estoy hablando de que se cambien el nombre de forma espiritual porque vives bajo la definición de otro. Y porque dejas que todo lo que venga a tu alrededor, si está de moda o es importante para ti, te defina. Te definen tus problemas. Si nosotros no nos definieran nuestros problemas, no nos descargaríamos con nuestra familia cuando tenemos un problema. Somos humanos, no podemos controlar todo y vamos a fallar, pero tenemos que identificar cuando algo nos está definiendo. ¿Cuántas veces has realizado que tú has dejado de ser la persona que eras en cuestiones buenas, por ejemplo, amoroso, atento, pendiente, pero lo dejaste de hacer porque una situación te definió y tú mismo permitiste que te cambiaran el nombre? Es más, muchas personas empiezan a orar, tienen tiempo en oración, están en la Biblia, están en unas aplicaciones haciendo estudios bíblicos, devocionales y todo eso, pero cuando pasa un problema en su vida fuerte, no quieren leer la Biblia porque no se sienten bien para leer la Biblia, porque no se sienten bien para asistir a la iglesia.
Cometieron un pecado y como cometiste un pecado no quieres asistir a la iglesia porque te sientes indigno de venir a la iglesia. Lo que pasa es que el enemigo te empieza a definir a ti. Como tú dejas que te definan, te cambias el nombre. La gente comete un pecado y no quiere venir a la iglesia porque piensa que es indigno. Es como decir que estás enfermo y no quieres ir al hospital. Más tienes que ir a la iglesia. Porque cuando tú naciste, porque usted nació aquí con un propósito, porque millones de espermatozoides, entraste tú, porque así Dios lo quiso, tienes un propósito grande en esta vida, tienes un llamado en esta vida, no eres un tonto, no eres una tonta, a menos que tú mismo lo permitas, no eres un fracasado, no eres una fracasada, a menos que tú mismo o tú misma lo permitas. Entonces, si Dios te trajo aquí, fue con un propósito, te dio un nombre, te dio una familia. No fue la familia perfecta o quizás no tuviste familia, pero te dio la vida para un propósito. Te dio un nombre. La pregunta es, ¿nosotros obedecemos la definición que Dios nos dio o dejamos que el mundo nos defina? Porque a veces decimos que yo soy un bueno para nada, es que nadie me ama, pero si supiéramos que la definición de Dios es completamente al revés. Que Dios nos dice, los amo tanto que envié a mi hijo a morir por ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos llamado Mara? Y no Mara Salvatrucha, sino Mara. No me digan nada. Hay gente que llega a las reuniones familiares y dice, no me digas nada. No me digas nada. Ganó México a Puerto Rico, no me digas nada. Ahí no se ríen ahí. No me digas nada porque estoy molesto. No me digas nada. No me digas nada. No me hablen. Estoy molesto. Estoy molesta. Obviamente son situaciones que pasan. Pero hay gente que vive así. Vienen a este país y pierden la sonrisa que tenían en sus países. Vienen y pierden la sonrisa porque sigues pensando, yo tenía, yo hice. Tú hablas con mucha gente que es inmigrante como yo, y lo único que dicen es yo hice, yo haría, yo esto, yo aquí, yo allá, yo. Pero bueno, eso ya pasó. ¿Qué tienes ahora? Es que yo allá era esto, pero aquí no puedo ser eso, así que soy otra cosa. Entonces te define. O sea, donde tú vives te define. Entonces no Dios te define. ¿Me estoy explicando? Estamos un poquito como que fumados ahí con la filosofía entonces. Pero piensen. ¿Qué es lo que te está definiendo? ¿La palabra de Dios o te define tu estatus aquí? ¿Te define tu hermano, tu hermana, tu familia o las circunstancias? Mara se fue con las manos llenas y regresó con las manos vacías. Muchos andan así hoy, con las manos vacías, aún dentro de la misma iglesia. Noemí soñó con una vida llena de bendiciones, pero terminó con una vida llena de maldiciones. Esperaba siempre algo mejor, pero terminó con pérdidas y con dolor. Y esto me lleva a una frase que me gustaría que la pongan aquí, y es que las direcciones erróneas te llevan a destinos erróneos. Nosotros entendemos esto porque lo entendemos, pero hay veces que no lo queremos entender. ¿Por qué te lo explico? Todo el mundo sabe que esto es obvio. Pastor, qué frase tan obvia. Es obvio. Las direcciones erróneas te llevan ¿a dónde? O sea, si yo voy para Miami, tengo que agarrar el sur. Pero no puedo yo ir a Miami yéndome hacia Tampa. Es más, para que vean este ejemplo tan sencillo. Tú te puedes subir a tu carro. ¿Cuántos de aquí hacen una oración
Eso es bien, bien clásico, ¿verdad? Haces una oración cuando vas a tener un viaje. Que suben al carro y dicen, vamos a orar rapidito. En el nombre de Jesús, Señor, cuida nuestro camino, que llegamos con bien y todo. Tú te puedes montar en tu carro, en tu guagua, en tu jipeta, en tu camioneta, como tú le digas, ¿sí? En tu car. Ahí. Puedes montar ahí. Hacer una oración. Dice, Señor, que nos lleves con bien a Miami. Creemos que vamos a llegar a Miami con bien en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas con nosotros y tú nos guías en el camino. Tú puedes orar y todo. Pero si tú agarras la carretera hacia Tampa, por más cristiano que seas, no vas a llegar a Miami. Por más oración que tú hagas, no vas a llegar a Miami, porque estás tomando un camino erróneo. Y tú lo sabes, porque es lógica. No puedo yo ir a Miami con la carretera hacia Tampa. ¿Es obvio o no es obvio? Pero en la vida lo queremos hacer al revés. Que Dios nos guíe tomando la carretera hacia Tampa. Que Dios nos guíe a Miami con la carretera hacia Tampa. En la vida lo queremos hacer al revés. Mucha gente está en el lugar erróneo en su vida ahora mismo, porque obviamente tomaron una dirección errónea. Es como los niños pequeños. No toques la candela. No metas el dedo en la vela. No metas el dedo en la vela. Y cuando lo ves ahí, no metas el dedo en la vela. No metas el dedo en la vela, te va a quemar. Y el niño mete el dedo en la vela. Y cuando se quema, es que llora. Cuando se quema, pelea contigo. Pero si te dijimos que no metieras el dedo en la candela, pero ahí va uno. Psst. Somos como niños chiquitos a veces. Mara, se definió Mara porque estuvo en el lugar incorrecto. Tomó una decisión errónea. Tomó una dirección errónea. Y por lo tanto estaba en el lugar ¿qué? ¿Saben por qué estamos en lugares a veces de depresión, de vacíos? Porque tomamos las decisiones y las direcciones erróneas. Y eso tú lo sabes. La ventaja de esta predicada es que tú lo sabes. Por así decirlo, ya te la sabes. Tú sabes. Lo que pasa es que te quieres hacer el ciego. Sabes, lo entiendes, pero quieres hacer como que no lo entiendes. Naomi se fue de la tierra donde Dios la había llamado. Se fue de una tierra donde Dios la plantó a una tierra que Dios detestaba. Para los que traen su Biblia, porque yo no todos los versículos los voy a poner acá, para recompensar a los que traen su Biblia, los cristianos de verdad. Busque Salmos 60. Y si tu hermano inconverso no trae Biblia, pues se la puedes ahí enseñar. Salmo 60, versículo 8. Te va a decir en Salmo 60, versículo 8, cómo Dios miraba a Moab. ¿Qué dice? Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Moab era una tierra enemiga de Dios, donde Dios dice, Moab es tan detestable que ahí es donde me voy a lavar los pies. ¿Cómo? Dense cuenta de la lógica humana. Sabemos que para ir, de nuevo, para ir a Miami no puedes tomar la de Tampa. Lo sabemos. Pero queremos bendición en el camino que se aleja de Dios. Y cuando estamos alejados de Dios y perdemos todo, decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué permites esto, Señor? Si usted tuviera un hermano, un amigo, vamos a decir un hermano que uno tiene confianza de decirle a su hermano cosas ahí. Si tu hermano te dice,
Oye, estoy en Tampa, yo iba para Miami. ¿Qué le vas a decir? Sí. Siempre lo supe, hermanito, siempre lo supe. Tú, tantas caídas y golpes en la cabeza, lo sabía. Es más, ni le dirías nada. Tu silencio le diría algo a él. O tu risa, tu carcajada. Ahora imagínate el escenario donde una persona llega a Tampa. Estamos dando clases de aquí, llega a Tampa. Dios lo mandó a Miami, pero él llega a Tampa. Y empieza a decirle al Señor: si yo te sirvo, Señor. Si yo te alabo, Señor. ¿Por qué, si eres Dios, permites que yo esté en Tampa cuando debería estar en Miami? ¿Por qué, si eres Dios, permites que yo haya tomado la carretera incorrecta? ¿Qué dirías tú a una persona que está peleando con Dios así? Es que es lógica. Lo que pasa es que no queremos aplicar la lógica. La sabemos, pero como queremos hacer lo que se nos da la gana, la ignoramos. Y tú llegas a un lugar donde sabías que no debías de estar, y Naomi se fue a un lugar donde no debería de estar, donde era tierra enemiga de Dios por muchos años. Los moabitas ahí en Moab adoraban un dios, se me olvidó el nombre de este dios, pero lo que ellos hacían era ofrecer sacrificios. Era un dios que prácticamente promovía la destrucción. Ellos sacrificaban niños y niñas vivos al dios, mujeres vivas a ese dios, y hacían los rituales y sacrificios. Todo lo que significaba Moab era una perversidad y destrucción. Entonces tú eres una hija de Dios, con hijos que aman a Dios, un hombre que ama a Dios, porque nunca dice que se apartaron del Señor, pero sí se te llegaron a apartar. Te voy a explicar por qué. Porque tú amas a Dios y todo, tú estás con el Señor, pero tú de la nada decides irte porque como hay hambre, pues yo me voy a ir a un lugar que es el enemigo de Dios. O sea, por el hambre, la necesidad, la llevó ¿a dónde? A un lugar donde Dios los detestaba, donde eran enemigos de Dios. O sea, ella no pudo creer, o ellos no pudieron creer, ella y su esposo, de que Dios los podía bendecir. Como la viuda de Sarepta, que había hambruna, pero a los hijos de Dios no les pasa nada. Se fueron ¿a dónde? Con el enemigo. Y luego con el enemigo uno piensa que vas a estar allá y te sales con las manos llenas. Te vas acá, entras bendecido, estás bendecida con tu familia, con tus hijos, con prosperidad, con todo esto, y de la nada empiezas a perder todo y termina viuda. Luego pierde a sus hijos, luego regresa y se queja. ¿Es obvio o no es obvio? ¿Se veía venir o no se veía venir? Démonos cuenta lo sencillo que es, porque nosotros tenemos que aprender a pensar. Noemí tomó una dirección errónea y la llevó al lugar erróneo y terminó con una vida en ruinas. Yo le pregunto a usted, ya que sabemos que si queremos ir a Miami tenemos que ir para el sur, yo le pregunto a usted, ¿a dónde usted está dirigiendo su vida? Para los que son jóvenes aquí, que tienen sueños, ¿a dónde están dirigiendo su vida? ¿A dónde? Todo el mundo aquí quiere prosperar, todo el mundo aquí quiere ser exitoso, ser profesional en algo, pero quieren comportarse como la gente promedio. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos trabajar. Explicaba a los de la academia ya. El primero en servir es uno. Cuando yo hablo con gente que son emprendedores, muchos de ellos te dicen: quiero emprender porque quiero tener más días de descanso.
Quiero ser empresario porque yo quiero poder darme mis vacaciones cuando yo quiera. Uno trabaja más que el empleado. No hay atajos en la vida para el éxito. Es que tienes que trabajar más que el promedio. Tienes que sacrificarte más que el promedio. Y así es en la vida general. Tienes que ser más excelente que el promedio. Tienes que cambiar y ser mejor que el promedio. Si yo te pregunto por eso, ¿a dónde estás dirigiendo tu vida? Muchas personas llegan y dicen: pastor, yo tengo una palabra de Dios que me dio a mí hace muchos años de que yo iba a ser un gran empresario. Ok, está bien. ¿Y dónde está la empresa? No, es que estoy esperando. No, es que ya empecé, pero no me va bien. ¿Pero cómo estás trabajando? No, pues trabajo como 2 veces al día, como 2 veces a la semana, le meto algo ahí. 2 veces a la semana no vas a hacer nada. O sea, mucha gente se queda con promesas de Dios que nunca cumplen, que nunca la ven, porque no la trabajan. El problema aquí es que si nosotros sabemos que para vivir bien uno tiene que trabajar, y cuando uno no quiere trabajar, sabes que si no trabajas no te va bien, luego le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me va mal en mis finanzas? Y Dios debe estar ahí viéndote: trabaja, hijo. Señor Todopoderoso, pero tú dijiste que ibas a prosperar. Pero trabaja, hijo. Señor, ¿por qué estoy en deuda? ¿Por qué permites esto? Gastas más de lo que ingresas, hijo. Si nosotros lo vemos de una perspectiva diferente, nos damos cuenta de los tontos que somos. Ya están conmigo, ¿verdad? Quizás ya lo vemos de una perspectiva diferente. Qué tontos somos. Le echamos la culpa a Dios por cosas como tu hermano que te llama: estoy en Tampa, yo estoy en Miami. El mismo diablo. El diablo está derrotado. Yo lo creo así. El diablo está vencido. Hay gente que se la pasa peleando con el diablo. Hay gente mística ahí que tú ves allí en las iglesias así. El diablo está derrotado. Un zángano ahí. Está tirado. Yo imagino el diablo así, ya derrotado así. Y viendo a la gente: Señor, el diablo me metió en una deuda. Y el diablo así. Se ríen en la misma cárcel del infierno ahí, como que se viene para acá con nosotros, va a decir. Démonos cuenta, hermanos, nos reímos, es funny, pero es verdad. El diablo hizo que se me quedara sin gasolina el carro, porque no quería que yo llegara a la iglesia. Dios ha de estar de arriba así como que: Señor. Y el diablo así como que: hermanos, démonos cuenta. No podemos esperar que Dios nos bendiga si nosotros somos vagos. No podemos esperar que Dios nos bendiga si nosotros no ponemos la mano. No podemos esperar que Dios nos bendiga si no dejamos que Él nos defina, sino que dejemos que lo demás nos defina. Afecta tanto el deseo de los demás, el deseo de ser deseado, afecta tanto la vida, que hoy en día, si tú dices que un hombre tiene testículos, ofendiste a medio mundo. Si tú dices que una mujer nace con matriz, ofendiste ya al mundo. O sea, ya no puedes decirlo. Y la gente se lo va creyendo, se lo va creyendo, se lo va creyendo. Y los niños se los educan, a ti te educan a tus hijos ahí en la escuela. Se lo van creyendo, se lo van creyendo, se lo van creyendo, se lo van creyendo, se lo van creyendo. Y ahora ya no hay una definición, porque ahora el mundo te define. Ya no es lo que dice la Biblia, es lo que el mundo te dice a ti. Pero cuando te sientas ciertos deseos, vas a decir: un día soy hombre, un día soy mujer. Porque eso es lo que los demás esperan de mí.
¿A dónde estás dirigiendo tu vida? ¿Fuera de Dios? ¿Fuera de la iglesia? Te pregunto, ¿tú prefieres otras cosas u otras personas sobre Dios? Tú bien sabes la respuesta de tu corazón y tú bien sabes si lo estás ignorando o no. Pero sí sabes que si estás fuera de Dios vas a terminar en ruinas. ¿Por qué culpamos a Dios de lo que nos pasa? Por la forma en la que lo idealizamos. La gente se idealiza todo. Es como, por ejemplo, el hombre perfecto no existe. Hablemos objetivamente, no existe el hombre perfecto. La mujer se lo idealiza. No existe la mujer perfecta. Es que tú te la idealizas. Cuando tú hablas con jóvenes dicen, es que yo me imagino mi esposa, Señor, y escriben una carta ahí, alta, chaparrita, rubia, morena, ojos claros, ojos oscuros, y empiezan a hacerse una película ahí. Y esa es la mujer perfecta, y que le sirva a Dios y todo esto. Brother, ¿dónde la vas a encontrar? Como tú la quieres así. Se le idealizan. Es más, la gente se casa con personas que se idealizaron. O sea, te idealizaste a una mujer y esa para ti es tu mujer perfecta. Lo mismo pasa con el todo. Idealizamos todo. Fantaseamos todo. Todo es una fantasía. Idealizamos todo aquí. Pensamos que Dios nos da un llamado y lo idealizamos enseguida. Así es el llamado perfecto. Así es la trayectoria perfecta que Dios me va a poner. Idealizas a Dios. Mucha gente cristiana adora a un Dios que está hecho en su cabeza, no en la escritura. Y suena fuerte, porque adoran un Dios del cual han escuchado, pero no del cual han leído. Por eso cuando uno lee la Biblia se sorprende, ay, esta no me la sabía. Tenías una idea de lo que era Dios. No estamos hablando del objetivo, o sea, objetivamente lo que es Dios. Dios está aquí. Y aquí está su descripción, sus atributos, su forma, su esencia. Y como nosotros idealizamos a Dios, le echamos la culpa a Dios después. Porque como pensamos que la oración es 100% poderosa, y no estoy diciendo que no sea poderosa, lo que pasa es que no la entendemos. Como pensamos que la oración es 100% poderosa, pensamos que si yo me monto en el carro y yo le pido al Señor que me lleve a Miami, y si yo tomo la carretera para Tampa, pensamos que de la nada, divinamente y místicamente se va a levantar la autopista y se va a hacer así. Posible. ¿La oración es poderosa? ¿Sí o no? Por el hecho de que tú hayas orado, ayunado, intercedido por llegar a Miami. Pero si tú tomaste la carretera hacia Tampa, no va a funcionar la oración. Eso hace que la oración sea débil. Le quita poder a la oración. No, lo que pasa es que no comprendemos la oración. Idealizaste que la oración te va a cambiar la vida, pero la idealizaste a medias, porque no la comprendiste. Uno tiene que saber cómo orar, dónde orar y qué hacer después de orar. No es lo que tú pienses. La gente le echa la culpa a Dios por lo mismo. Se van a un lugar donde Dios no los mandó que se fueran, pero se idealizaron que como Dios está con ellos, los va a acompañar ahí y les va a ir bien porque yo voy contra viento y marea y yo voy a quedarme aquí. Pero Dios no te mandó ahí, caballo. Tú estás ahí. Te va mal, la culpa es de Dios. Porque idealizaste a Dios. Por eso hay gente que se queda soltera mucho tiempo. No estoy diciendo de todo el mundo, porque hay llamados diferentes. Pero hay gente que se queda soltera por terquedad. Porque se idealizaron una mujer, se idealizaron un hombre que solamente existe en tu fantasía.
en vez de buscar lo que Dios quiere para ti y lo que tú necesitas. La gente vive con fantasías y lagunas mentales muchas veces y luego le echan la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios porque idealizamos hasta nuestro llamado. Por eso yo prediqué hace como 4 o 5 meses un mensaje que hablaba sobre se llamaba Seducidos por la dulzura. No sé cuántos lo escucharon ese mensaje. Esa enseñanza a mí me cambió mi vida y la forma en la que yo sueño. Porque para soñar uno tiene que saber soñar. Es fácil soñar con estar en la montaña, en la cima del mundo, pero no todo el mundo sueña en el proceso. Nosotros tenemos que aprender a soñar en los procesos. Estos hombres que lograron grandes cosas en el nombre de Dios soñaron con los procesos y no idealizaron a Dios, siguieron al Dios de la Escritura. David, cuando le dio el profeta la profecía que iba a ser el rey, no se idealizó en el palacio así solamente. Se lo imaginó, claro, porque eso te motiva. Pero no se idealizó que todo iba a ser así sencillo. Como yo voy a ser rey, todo tiene que ser fácil. David huyó de Saúl por muchos años. David tuvo que pelear. David tuvo que pasar procesos, pero él sabía que lo tenía que pasar. Porque no se imaginó, no idealizó el llamado. Él sabía que iba a tener que pasar situaciones, porque siempre las situaciones difíciles nos confirman las bendiciones de Dios. No podemos pretender llegar a la cima sin pelear con gigantes. No podemos pretender que Dios nos va a dar un reinado si no estamos dispuestos a pelear con un gigante. No podemos pretender que Dios nos va a bendecir si no tenemos la fe para enfrentar nuestros problemas. No podemos pretender que Dios nos va a sacar del pozo si no queremos tomar la escalera. Hay una escalera en tu pozo para salir, que es Cristo. Pero como tú estás esperando, te idealizaste otra cosa, no una escalera, te has idealizado una cuerda o que llegue un ovni y te saque no quieres tomar la escalera, pero la tienes ahí. Es Cristo. Estamos, iglesia, aquí. Démonos cuenta. Idealizamos todo. Nos imaginamos todo. Pero debemos de ser objetivos y saber que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Ahora mismo nosotros estamos pasando un problema, no un problema, sino que estamos esperando un resultado, ¿verdad? Ha sido una semana muy complicada. Y nosotros estamos orando, y yo con la pastora estábamos llorando ahí. Digo, la voluntad de Dios es buena, le digo, mi amor. La voluntad de Dios es buena. No sabemos lo que vaya a pasar, pero es buena. No sé lo que vaya a pasar, pero es buena. Mi trabajo es creer que todo va a salir bien. Es creer que va a... Pero si no pasa, su voluntad es buena. Porque si yo me idealizo algo que no es y pasa algo que no espero, me voy a amargar contra Dios. Me voy a enojar con Dios. Cuando realmente Él tiene quizás un propósito diferente. Pero nuestro trabajo es creer y estamos creyendo. Todo estará bien en el nombre de Jesús. Porque su voluntad es buena, su voluntad es agradable. Porque Él es un Dios soberano. Y vamos a dar testimonio de esto. Dije como Abraham. Estábamos orando por mi esposa ahí, juntos ahí. Y como Abraham le dijo a los demás: tranquilos, yo voy a regresar con mi hijo. Cuando iba a sacrificar a su hijo, tenía una fe que sabía que Dios lo iba a bendecir. Esa es mi fe, esa es la fe. Pero tenemos que ir en el camino correcto. En el camino correcto. Mucha gente se frustra con Dios porque se le crearon un Dios en la cabeza. Noemí le empezó a echar la culpa a Dios. Date cuenta. 21 del Ruth 1, el versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos. ¿Qué dice? La pregunta es: ¿Jehová la devolvió con las manos vacías? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Jehová ha estado en contra mía, dice así. Ella le echa la culpa a Dios de que Jehová estuvo en contra de ella, pero ella estuvo 10 años en la tierra enemiga del Señor. ¿Está viendo el contexto ahora sí, el cuadro?
decimos, Dios está en contra mía, pero Dios nos deja claro algo: o estás conmigo o estás contra mí. Esos 10 años Noemí estuvo en contra de Dios, no Dios en contra de ella. Lloramos muchas veces y sufrimos muchas veces y escarbamos huecos y nos metemos ahí porque nos ponemos en contra de Dios. Y lo sabemos, pero lo queremos ignorar. Démonos cuenta, hoy tú estás aquí con una necesidad, quizás estás como Noemí, eres humano, eres humana, pasa. Pero te digo algo hoy: vuelve a Dios. El mensaje que te quiero decir hoy es que vuelvas a Dios. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Porque no te va a sacar una fantasía del pozo. Una idea no te va a sacar de ahí, te va a sacar Cristo, que es el Dios Todopoderoso. Es más, lo que usted necesita es Cristo, es a Cristo. Jehová no está en contra de usted, es que usted, hermano, ha estado en contra de Él. Por eso es que nos va mal. Se lo tengo que decir hoy: somos malos que estamos en contra de Dios, pero tenemos que buscar al Señor. Entonces aquí vemos el error de Noemí. 2 errores hizo: dejó Belén cuando Dios no se lo dijo, y número 2, le echó la culpa a Dios. Pero podemos ver la multiforme gracia de Dios, porque Noemí hizo una cosa bien. En su queja hizo una cosa bien, y es que llamó a Dios por un nombre en específico. Me gustaría que pongas el versículo 3, Ruth 1, del 19 al 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Error, le echaron la culpa a Dios. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Error. Ya se fue, pero le dice un nombre en específico a Dios, y esto nos da la pista de que siempre, aún en medio de que ella estaba allá, seguía conociendo de Dios. Y le dijo: y el Todopoderoso me ha que le llamó a Dios por un nombre específico, un nombre que no, ella no se inventó. No le dijo papito, como hay gente que dice. Yo nunca he visto que alguien aquí en la Biblia diga papito, jamás. Pastores que usó Abba Padre, eso no significa papito. Pero bueno, eso es otro tema. Dice: el Señor Todopoderoso. Ya estaba escrito en la Biblia, porque lo conocía. En medio de sus ruinas, sabía que alguien le podía levantar las ruinas. Dice: y el Todopoderoso me ha afligido. Sabía de Dios, conocía a Dios. La forma en que tú llamas a alguien te deja saber qué tanto la conoces. Entre los maridos, las esposas se tienen a veces apodos de cariño: gordita, chaparro, pelón, no sé, ahí unos cursis, hay unos que son tan cursis que me da asco. Pero cuando tú escuchas a una persona que habla de Dios como está escrito, tú sabes que esa persona conoce a Dios. Y saben, ¿qué significa esto? Que la forma en la que tú llamas a Dios refleja qué tanto tú conoces a Dios. La forma en la que tú oras refleja qué tanto tú conoces a Dios. Porque una persona que conoce a Dios sabe que la oración lleva acción, y que la forma en la que él va a orar: Señor, llévame con bien a Miami. Y va a tomar la carretera para Miami, y va a seguir las instrucciones para llegar a Miami, porque el Señor va con él, porque conoce al Todopoderoso y sabe la voluntad del Todopoderoso. Hermanos, si usted conoce a Dios, o llegó a conocer de Dios y se alejó, pero hoy vuelve, usted sabe que Dios es Dios Todopoderoso. Usted debe saber que Dios es su roca, que Dios es su piedra angular. Usted debe saber que Cristo es su fuente de agua viva. Usted debe saber que Cristo es su amigo. Usted no está solo. Lo que pasa es que usted se ha querido sentir solo.
pero Cristo todo este tiempo ha estado con usted. Hay que volver a Él. ¿Y saben la palabra todopoderoso en hebreo? Usó Noemí. ¿Se la saben? Sí se la saben, se la voy a poner aquí. El Shaddai. ¿Y qué significa el Shaddai, pastor? El que nutre, el que suple, el todopoderoso que nutre y que suple. Y aquí vemos la gracia de Dios. Vemos a Ruth en la historia ahorita mismo. En capítulo 4, versículo 13 al 17. Es aquí que Boaz pues tomó a Ruth, porque Ruth se quedó con Noemí todo el tiempo, no la abandonó. Y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, o sea, no a Ruth, sino a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. ¿Por qué? Porque había perdido todo. Cuyo nombre será celado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Este es el padre de David. Este es el padre de Salomón. Y cuando tú te vas a la Biblia, Jesucristo viene del linaje de David. Porque ella sabía que en medio de sus ruinas, en medio de no tener nada, en medio del pozo, en medio de todo pronóstico, el Shaddai podía convertir esas ruinas en promesas. Se fue con las manos llenas, regresó con las manos vacías. No tenía nada, pero sí sabía que Dios era el Todopoderoso. Perdió todo, quizás usted perdió todo hoy, pero por la fe de Noemí, por su obediencia a Dios, a pesar de que había fallado, Dios envió a través de ese linaje al que haría la vida por nosotros. Se pronosticó lo peor, tomó la peor decisión, pero cuando uno regresa a Cristo, su gracia es tan grande que puede que tú hayas sido el peor pecador, la peor pecadora, la peor persona, vengas con el peor matrimonio, vengas con la peor relación, vengas con la peor situación financiera, vengas con lo peor de lo peor, pero si usted se rinde ante Dios, sus ruinas se pueden volver una promesa. Y usted lo necesita escuchar. Dios es mi Shaddai, el que suple mi necesidad, el que nutre, el que me guarda, el que me cuida. De las ruinas de Noemí, Dios trajo plenitud, la plenitud de Cristo. ¿Estás cansado de estar luchando? Luchando contra la depresión, luchando contra el pecado, luchando contra... ¿No te ha sucedido lo que has orado? Te voy a decir algo, lo más probable es que estés en Moab y no estés en Belén. ¿Estás cansada de lo mismo? ¿Estás cansado de lo mismo? Lo más probable es que estás en Moab y no estás en ¿dónde? En Belén, donde Dios te llamó. No esperes que Dios te bendiga fuera de la iglesia. Por eso es importante el tema, la serie pasada. La congregación hay bendición. Te sientes mal, no te alejes de la iglesia, llega más a la iglesia, porque aquí nadie te debe juzgar. Quizás llega hasta Tampa
Toma ahora la dirección correcta, pídele perdón al Señor y vuelve a Dios. Porque Dios va a redimir tus pérdidas. Hoy le vengo a decir a usted, Dios es su Shaddai. Dios es su Shaddai. Todas las ruinas que usted piense que tiene en su corazón y en su vida, Dios las puede redimir. Porque Dios es el que suple. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas. Dios debe ser. ¿Puedes regalar más piano, por favor? ¿Saben por qué Dios es el Shaddai? ¿Cuántos aquí han tenido dolor en su vida? Dios es tu Shaddai porque Dios es tu confort. ¿Cuántos han estado enfermos o tienen alguna enfermedad? Dios es tu Shaddai porque Dios es tu sanador. ¿Cuántos han tenido escasez en su vida? Dios es tu Shaddai porque Dios es tu proveedor. Dios es tu Shaddai porque lo que necesitas Él lo es. Si usted está ahorita mismo en una situación donde nada ni nadie la puede sacar de ahí, si usted está en el peor momento de su vida y sabe que no hay nada, ni dinero ni nada que lo pueda sacar adelante, que no hay nadie, está en el mejor momento de su vida. Porque lo único que usted necesita es Cristo. Y la única respuesta es Cristo. Porque sin Cristo no vas a salir. Sin Cristo no vas a avanzar. Lo que tú necesitas es a Cristo en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de la enfermedad. Más allá de la medicina necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo porque el que te va a sacar del pozo es Cristo. El que va a reestructurar tus ruinas es Cristo.